Ya, hablando un Sí. poco como de eso, como de, coño, la mente o el propósito de llevar el reggaetón o el género a sonar bien, a verse bien, etcétera. Eso es algo como que siempre estuvo dentro de tu propósito. Siempre fue algo desde que empezaste. O Mm, empezaste más como dentro de la esencia del género. Hagamos un tema y ya. Mira, cuando partí, real partí, 2013, 2014, ahí era más como que entretenerse. Claro. Como que, bueno, todavía, pero era más sin pensar que, porque no tenía los conocimientos Claro. de si estaba sonando bien, que la ecualización, que no sé qué. Entonces solo hacía música con amigos, compañeros de colegio, cosas así. Pero en ese tiempo hacíamos más rap. Ok. En Chile en ese tiempo el rap estaba explotado. Como ¿Tú que tienes escuela de rap? O sí, yo sea, soy fanático. ok, Como que ok. escucho harto rap. De afuera, de acá. Entonces, estábamos en eso. Yo estaba en eso, pero claro, nunca tuve el talento rap como para hacer beats. Ah, Y porque siempre me gustó mucho, no sé por qué, era como, yo creo que fue porque me gustaba mucho musicólogo probablemente, como que siempre fui como de hacer los beats como con VST, no con mm, sample. Y en el rap era full samplear. Claro, yo diría que tú Entonces, eres de mi percepción, eres un poquito más electrónico sí, que sí. orgánico. Entonces, ¿qué pasa? Que no... el rap que hacía era como rap con BST y quedaba raro, mm, entonces no funcionaba en realidad. Y Rap yo musicólogo. tampoco, claro, y yo tampoco tenía el conocimiento para hacerlo bien. Entonces, bueno, pero seguía avanzando y en algún punto me di cuenta que el reggaetón era mucho más así. Entonces, que quizá ese gusto podía quedar mejor con reggaetón. claro. Y ahí empecé de una y bueno, pasaron muchos años hasta que conocí al CAS, que fue porque yo entré a estudiar sonido, técnico en sonido, y tenía un compañero que se llama Yaero. En ese tiempo se llamaba Jeezy, pero ahora se llama Yaero. Y él canta, en ese tiempo cantaba con el Jonas Sánchez, con el CAS, ¿Acá qué año estamos hablando más o menos? 2017, Ya. 2017. Entonces, en un ramo que teníamos, en una clase que teníamos que hablar de nosotros, era como, se llamaba auto... ¿Qué hiciste en las vacaciones? Claro, algo Así. así. Mano, esas materias que son como de nada. Autogestión se llama, Ok. autogestión. Entonces, la primera clase era, haga una presentación de su vida. Ok. Entonces empezaron a pasar mis compañeros hasta que pasó él y yo no conocía a nadie, si eran los primeros días. Y él dice, yo soy rapero, no sé qué, canté en el Lollapalooza. Y yo dije, como que, dije, mierda, tengo que hacerme amigo de ese weón. Porque yo no conocía a nadie, a mis Claro. amigos que nadie los conocía tampoco. Entonces, después hablé yo, dije que hacía beats y yo era el único que hacía música urbana junto con él, porque todos mis otros compañeros eran otro flow. Ok. Hacían más rock y otras cosas. Entonces, como que salimos de la sala y él se acercó y me dijo, hermano, hagamos música, no sé qué, dame tu Instagram, tu número. Y ahí nos juntamos y él me dijo, yo soy amigo del SEA y no sé qué. Hicimos un tema, el SEA lo escuchó, le gustó, un tema que nunca salió. Y de ahí me habló y me dijo, mándame beats. Y en ese entonces el CAS estaba haciendo Utopía, el álbum que se pegó. Claro. Donde estaba Dámelo, Te Quiero Ver, todas esas canciones. Entonces yo estaba en la playa, estaba de vacaciones en el verano del 2018. Y me pongo a hacer beats. Y le mandé como tres, me acuerdo. Y le gustó uno y ese fue una canción que se llama Kamikaze, que es muy antigua. Que esa fue la primera canción que yo hice que como más mainstream, como con Ok. alguien más conocido. No sé, pues tenía 100.000 visitas y yo alucinaba porque Claro. nunca había tenido ni 1.000, ¿cachai? Claro. Antes de eso. Entonces pasar de 500 a 100.000, Claro. mucho. Tú antes de eso ya tenías temas fuera. O Sí, sea, pero con amigos. claro, Como sí. No era que... como, no habías entrado, digamos, a la industria o, Ahí Claro. o entraste al al juego, juego. al género chileno. Sí, ahí entra el juego, como que cuando te empieza a seguir gente. Claro. Pero en ese tiempo el juego tampoco era como ahora. Mm, Sí. No habían disqueras. O sea, me refiero, no habían disqueras tan metidas como ahora. claro. No había tanto fotógrafo, no había tanto filmmaker, no había tanto productor, no había tanto... Estás hablando de 2017, ¿no? Sí, por ahí Sí, 2007-2018. ahí... Vamos a resolver entre todos nuestro temita y Claro, era para eso. YouTube. Sí, sí, era eso. Como que incluso de repente yo con mi amigo editábamos el video juntos, Claro. como que nos metíamos ahí en el Premiere,
O no sé, no había un concepto que yo me acuerde, quizás había gente que sí lo vivía, pero de lo que yo me acuerdo, de nuestra camada, como de Sister, Jan, Princesa Alba, Polly, todavía no había como, por ejemplo, todos cantaban en lugares más underground, como Ok. en sitios así más, como en el Bella o en Santiago Club Centro. subterráneo, Espacio cosas así. 56, Como Claro. cosas que no era como ahora, que ahora los chicos Claro. tienen un Movistar. stage manager, tienen Sí. un equipo de 30 personas. Ahí, Marketing. claro, ahí era, vamos, Por amor al arte. Vamos para arriba. por vamos. ejemplo, entraban por donde entraba la gente. Claro. Y la gente los veía así, no Claro, sé, era eso. No había logística como Claro. de... No vamos a vivir de esto. Claro, cada uno llegaba como podía al local, no habían van, ni bus, ni auto, ni nada. Uber para casa, ¿no? Claro, entonces, Vaquita. entonces ese fue el primer tema. Y de ahí el SEA me dijo, mira, estoy haciendo, ya tengo listo mi álbum que va a salir ahora, se llama Utopía. Me mostró las canciones y me mostró Te quiero ver, dámelo y todas las demás. Y me dijo, y después quiero hacer otro álbum que sea más reggaetón todavía. Y ahí quiero que, si podía hacer varios temas. Y ahí conocí el Utópico, que era el que hizo el disco Ya. Utopía. Entonces El utópico. empecé a trabajar con él así mano a mano. Ok. Y hicimos muchos temas con el SEA. Y me acuerdo que en ese momento, por ejemplo, yo andaba con ellos para todos lados. Entonces un día me dice, oye, vamos a ir a grabar el video de Te quiero ver con el Poli y el Sister. Claro. Y yo dije, voy obviamente, pues si no, era muy grande para mí en Sí. ese momento. Entonces fui, ahí los conocí. Después lo mismo, estábamos con el SEA y llegaba el Gianluca o llegaba tal. Claro, o sea, ahí tú no conocías ni... Solo conocías al CAS. Sí. Y Y de ahí ahí... empezó el networking. Y ahí empecé a conocer a todo el mundo, sí. Ok. Pero con las habilidades que yo tenía en ese momento. Yo ahora tengo mucha más personalidad en ese tiempo. Claro. Piensa que primero vivía lejos de todos. Sí. Vivía en San Bernardo y todos vivían por acá, po. Sí, En po. Providencia, no sé, en esos sectores. Ñuñoa. Pegado. Claro, yo vivía allá, tenía que tomar metro. Sí, trasbordo por mil. Entonces, después era el más chico. Ellos Claro. tenían 27, 26, no sé cuánto tenían. Yo tenía 18. Entonces quedaba siempre como no cachando la onda. porque Lil Bro. Claro, encima ellos vacilaban. Yo nunca fui así como de party, entonces me costaba como entrar, Claro. encajar como en ese networking de que está el artista ahí y de decirle, oye hermano, tengo unos beats, no sé qué. No, nunca fui así. Claro, pero a la vez sabías que era lo que necesitabas en parte. Sí. Y el Era- SEA me decía, Mike, tú tenés que salir de tu casa, tenés que moverte. Tocar pasto. Sí. que lo- Qué duro igual que te lo haya dicho. Sí, Sí. bueno, no, Son sí, consejos me que- ayudó mucho, sí. Sí. Él me decía, es importante que tú veáis a los artistas, hables con ellos y como que Sí, te ¿no? vean en persona. Y de ahí, en paralelo fue Tac Tiki Tac, que el Harry en ese tiempo éramos como... con el Harry éramos mucho más pares que con el SEA. El SEA ya estaba Claro. pegado. En cambio el Harry como que tenía un tema que se llamaba Una M, que estaba como pegado. Me acuerdo. Pero era mucho más Under. emergente, digamos, entre Claro. comillas. Entonces nos juntábamos y teníamos una edad similar, Sí. entonces era más risa y más... Conectada más en ese Sí. sentido por cuestiones obvias, pues. Claro, y ahí hicimos Tac Tic Tac y Qué Loco Mami, que fueron dos temas que salieron. Entonces, y nada, se pegó ese tema y ahí como que ya todo empezó a cambiar. Claro. Y ya